Antes de abrir la palabra de Dios, yo los invito a que inclinamos el rostro, así como estamos, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Oh Padre celestial, venimos ante tu presencia, oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de manera que tu presencia, Señor, puede morar en medio nuestro, Padre celestial, y que nosotros, como hijos tuyos, oh Padre, podemos alabar y glorificar tu santo nombre. Oh Padre celestial, denos entendimiento de tu palabra, oh Padre. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, oh Padre celestial, y que nosotros podamos entender tu palabra, Señor. Te pido, Padre celestial, que al salir de este lugar, oh Padre, podamos salir llenos, Señor, de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Padre, a entender tu palabra y explicar tu palabra, también enseñar a otros, oh Padre celestial. Gracias te damos, oh Padre celestial. Te suplico, Padre, estas bendiciones, que sea conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a invitar a que abren sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Quiero comenzar dando una introducción ahí, Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 1. Busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 1 y el capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Yo quiero decirles de que el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, nos dice, ¿qué dice el Apocalipsis 1:1? ¿La revelación de qué? De Jesucristo. Entonces, yo quiero decirles que muchas personas, ¿verdad? Algunas personas dicen que estudiar el libro de Apocalipsis, o sea, es complicado, porque está lleno de simbolismos y todo eso. Pero yo quiero decirles que la palabra de Dios dice que el que lee entiende, ¿verdad? O sea, los entendidos entenderán. Otra de las cosas que quiero decirles, otros dicen que estudiar el libro de Apocalipsis es asustar a la gente. Yo he escuchado eso, pero yo quiero decirles que no. ¿Por qué razón? Porque Apocalipsis 1, el versículo 1 dice que es que la revelación de ¿quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándole por su ángel a Juan su siervo. Entonces, cuando nosotros presentamos temas del libro de Apocalipsis, estamos presentando ¿a quién? A Cristo mismo. Porque es que la revelación de ¿qué? De Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros presentamos temas del libro de Apocalipsis, estamos presentando a Cristo mismo. O sea, Cristo es el centro de todo. Ahora, el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. O sea, bienaventurado, aquí la palabra griega es makarios, que quiere decir que feliz el hombre. O sea, estudiar el libro de Apocalipsis no es, yo quiero decir que no es asustarse o no es tener miedo. Porque aquí dice bienaventurado el que lee, en otras palabras, dichoso el hombre el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. O sea, estos mensajes de Apocalipsis, o sea, son mensajes para el último tiempo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 13, porque ahí se va a basar el tema de esta hora de la mañana. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 1. Yo quiero decirles que los grandes estudiosos de la Biblia, ellos llaman a estos mensajes escatológicos. O sea, ¿qué es escatología? Es mensajes de profecía. Eso es lo que dicen los grandes estudiosos de la Biblia. Ahora, quiere decir que son mensajes para el último tiempo o para el tiempo final. Entonces, el tema de ahora va a estar basado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a comenzar leyendo del capítulo 13, versículo 1 hasta el 10. Quiero decirles que pongamos atención. Es muy importante que nosotros pongamos atención. ¿Por qué razón? Porque vamos a llegar a concluir ahí mismo Apocalipsis 13. Ahora yo quiero decirles, antes de darle lectura,
que para nosotros poder entender el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, nosotros necesitamos entender Daniel el capítulo 7. O sea, nosotros nunca podemos entender Apocalipsis 13 sin antes entender Daniel el capítulo 7. Es decir, Apocalipsis 13 se entiende con Daniel 7 y Daniel 7 se entiende con Apocalipsis 13. Amén. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 hasta el 10. Y yo quiero que ustedes pongan atención porque vamos a llegar a concluir aquí mismo. Dice así el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. Es la lectura bíblica que leyó nuestro hermano. Yo quiero decirles que el tema yo lo he titulado La bestia y el cuerno pequeño. Así que, entonces aquí dice que Juan vio que una bestia. El versículo 2 nos sigue diciendo: y la bestia que vi era ¿qué? Semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su autoridad y trono y gran autoridad, dice. El versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El versículo 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potestad de actuar ¿cuánto? 42 meses. Versículo 6: abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Verso 7: y les fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adoraron todos. ¿Cómo dice ahí? ¿Le adoraron qué? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleve en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Entonces, yo quiero decirles que para estudiar el libro de Apocalipsis, como les había dicho, necesitamos entender Daniel el capítulo 7. Ahora, ¿por qué razón necesitamos entender Daniel 7? Por esta misma razón. Leemos una vez más Apocalipsis 13, el versículo 2. Dice: y la bestia que vi era semejante a ¿qué? A un leopardo. Es decir, esta bestia, si ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, es una bestia que está formada de varias partes. O sea que nosotros aquí vemos que un leopardo. Y dice que tiene las manos como de oso. ¿Ah? O sea, los pies como de oso, dice ahí. Ahora pongan atención, cuando nosotros vamos a ir a Daniel el capítulo 7, nosotros ya vamos a encontrar un leopardo. Y ahora dice que este leopardo tiene las manos ¿qué? De oso, o sea, los pies de oso. Cuando vamos a ir en Daniel 7, nosotros vamos a encontrar un oso. Ahora, dice aquí que dice que tiene boca como boca de león. Lo pueden ver ahí en la imagen. O sea, cuando nosotros vamos a ir a Daniel, el capítulo 7, vamos a encontrar un león. Y dice aquí que dice que el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. O sea, que aparece un dragón también. Allá en Daniel el capítulo 7 y versículo 7 nosotros vamos a ver un dragón, una bestia espantosa y terrible y en gran manera. Por esa misma razón yo digo que Apocalipsis 13 se entiende con Daniel 7. Porque esta bestia está formada ¿qué? De varias partes. Ahora, yo quiero que vayamos al libro de Daniel, el capítulo 7. Abrimos nuestras Biblias en Daniel, el capítulo 7. Vamos a comenzar leyendo de Daniel, el capítulo 7, el versículo 1. ¿Ya todos tienen Daniel 7? Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma del asunto. Versículo 2. Habló Daniel y dijo, habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían ¿qué? En el gran mar. Versículo 3.
4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. Ahora, la pregunta es, ¿qué representa una bestia en profecía? ¿Sí? Aquí nos lo explica. Daniel 7, versículo 23. Leemos el versículo 23. Y dijo así: la cuarta bestia será ¿qué? Un cuarto reino en la tierra. Entonces, bestia en profecía representan ¿qué? Reinos. Es decir, a un imperio. Estas 4 grandes bestias que Daniel vio que subían del mar representan ¿qué? 4 reinos. Ahora, dice que los vientos, ¿verdad? En el versículo 2 dice que los vientos combatían ¿qué? En el gran mar. Ahora, la pregunta es, ¿qué representan los vientos en profecía? En el libro de Jeremías 51:1, yo quiero que busquen en Jeremías 51:1. Dice ahí, Dios dice ahí: he aquí que yo levantaré un viento destructor, ¿contra quién? Contra Babilonia. Es decir, viento en profecía representan guerras. Ahora, dice que surgieron ¿de dónde? Del mar. La pregunta es, ¿qué representa el mar o las aguas en profecía? Apocalipsis 17:15. ¿Alguien me puede leer Apocalipsis 17:15? Apocalipsis 17:15 nos dice de esta manera. Apocalipsis 17, versículo 15. Dice así: y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera, ¿son qué? Son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. En otras palabras, las aguas representan ¿a qué? Pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Quiere decir que estas 4 bestias que representan a 4 imperios, o sea, surgirían ¿qué? Entre conflicto entre ellos. ¿Por qué razón? Porque los vientos representan guerras. Es decir, entre conflicto entre ellos. Ahora, volvamos a Daniel, el capítulo 7. Daniel, el capítulo 7. Daniel, el capítulo 7 y el versículo 4. Daniel 7, versículo 4. Dice así: la primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y le fue quitada de la tierra, y se puso a enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón ¿qué? De hombre. Entonces, la primera bestia que Daniel ve es semejante ¿qué? A un león. O sea, es un león con alas. Yo quiero decir de que el león representa el imperio de Babilonia. Babilonia gobernó en el año 605 antes de Cristo hasta 539 antes de Cristo. Ahora, Babilonia era el imperio más grande de esa región, el cual es representado por este león. Ahora, yo quiero decirles que los babilónicos siempre utilizaron al león como un símbolo de Babilonia. ¿Por qué razón? Cuando el rey Nabucodonosor construyó la ciudad de Babilonia, en las murallas de Babilonia el rey Nabucodonosor hizo esfinges de leones. Quiere decir que los babilónicos siempre utilizaron al león como un símbolo de Babilonia. Ahora, los grandes arqueólogos dicen, los que han investigado acerca de Babilonia, ellos dicen que encontraron una tablilla donde está dibujado un rey dominando a un león con el brazo derecho. Entonces, quiero decirles que el león, o sea, los babilónicos siempre utilizaron al león como un símbolo de Babilonia. Es más, Dios mismo comparó a Babilonia como un león. Vamos al libro de Jeremías 50:17. Jeremías 50, versículo 17, dice: Jeremías 50, versículo 17 dice: oveja descarriada es Israel, leones lo disparcieron, el rey de Asiria lo devoró primero, dice, y luego Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó que después. Entonces, Dios mismo comparó a Babilonia como un león. Entonces, no hay duda de que el león representa al imperio de Babilonia. Ahora, dice ahí, en el versículo 4,
que dice que este león tenía dos alas como de águila. Dos alas como ¿qué? Como de águila, ¿verdad? Imagínense, un león con alas. Quiere decir que Babilonia era fuerte y rápido en el apogeo de su poder. O sea, un león con alas. Pero dice también ahí en el versículo 4 que sus alas fueron arrancadas. Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y se le fue dado ¿qué? Corazón de hombre. O sea, dice que sus alas fueron arrancadas. Yo quiero decirle que, o sea, Babilonia quiere decir que se fue despojando de su poder. En otras palabras, preparando el camino para el siguiente imperio que venía después de él. Entonces yo quiero decirles de que el león representa al imperio de Babilonia. Entonces Babilonia gobernó en el 605 a.C. hasta el 539. Amén. Los veo así como asustados. Ahora volvamos a Daniel el capítulo 7. Daniel el capítulo 7, ahí mismo donde estábamos, Daniel capítulo 7, el versículo 5. Daniel 7, versículo 5. Dice así. Dice, he aquí que otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, traga mucha carne. Yo quiero decirles que este oso, ustedes ven el oso, tiene 3 costillas en la boca. Este oso representa al imperio de los medos y los persas, ¿sí? Los medos y los persas comenzaron a gobernar en el año 539. Justamente en el 539 cayó Babilonia. ¿Quién lo invadió? Los medos y los persas. En el 539 comenzaron los medos y los persas hasta el año 331, o sea, antes de Cristo. Ahora, este oso que representa a los medos y los persas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos confirmar realmente si este oso representa a los medos y los persas? O sea, vamos al libro de Daniel, el capítulo 5. Ahí mismo, Daniel 5, capítulo 5, versículo 22. Y aquí vamos a entender. Yo quiero que leamos Daniel, el capítulo 5, el versículo 22. Dice así. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. O sea, está hablando del rey Belsasar, rey de Babilonia. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tus príncipes y tus esposas y tus concubinas, bebiste vino en ellos y además de esto diste alabanzas a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben al Dios en cuya mano está tu vida. ¿Okay? Entonces, el rey Belsasar, que era rey de Babilonia, dice que mandó traer los vasos del templo de Dios. Esos vasos eran sagrados, pues. Ahora, entonces dice que él bebió en esos vasos, bebió vino, se emborrachó, se embriagó con sus esposas, sus concubinas, y dice que honró a dioses de plata, de oro, de hierro, de bronce, de madera y de piedra, ¿verdad? Pero nos dice aquí el versículo 24, cuando él estaba bebiendo y estaba ahí celebrando, dice que le apareció una mano pues en la pared, escribiendo un escrito que dice aquí, vamos al versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano, que esculpió esta escritura. Versículo 25, la escritura que esculpió es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Versículo 26, esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Fin. Versículo 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Aquí está el punto clave, pongan atención. Perez, tu reino ha sido dividido y dado ¿qué? A los medos y los persas. Quiere decir entonces que después de Babilonia continuaron ¿qué? Los medos y los persas, el cual es simbolizado por el oso con 3 costillas en la boca. Ahora, volvamos a Daniel el capítulo 7. Pero dice ahí en el versículo 5 que este oso tiene 3 costillas en la boca. Yo quiero decirles que estas 3 costillas que el oso lleva entre su boca representan a Babilonia, Lidia y Egipto. Babilonia se componía por 3 provincias.
el cual es Babilonia, Lidia y Egipto. Entonces, estas 3 costillas que el oso lleva entre su boca representan a Babilonia, Lidia y Egipto. O sea, no hay duda en cuanto a eso. Los grandes estudiosos de la Biblia, los que comentan también, ellos, o sea, realmente dicen que es Babilonia, Lidia y Egipto. O sea, eso está claro ahí. Vamos al versículo 6 de Daniel 7. Después de esto, yo miraba, he aquí que otra semejante que a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado ¿qué? Dominio. Una tercera bestia. Yo quiero decirles de que este leopardo representa al imperio griego, es decir, a Grecia, al imperio griego. Pero dice ahí que era que es semejante ¿qué? A un leopardo. Ahora, ustedes sabían que el leopardo es el animal más feroz que hay. Es decir, es el animal más rápido. Y sobre todo dice que tiene 4 alas. Es decir, es más rápido aún todavía. Es decir, en el apogeo de su poder. El imperio griego, o sea, era rápido en el apogeo de su poder. Por eso dice que este leopardo, imagínense un leopardo. Sabemos que el leopardo es el animal más feroz que hay. Y sobre todo tiene 4 alas. Es decir, más rápido aún todavía. El versículo 6, entonces yo quiero decirles que este leopardo, dice ahí en el versículo 6 que tiene 4 cabezas. Sabemos que el leopardo representa al imperio griego, al imperio de Grecia, el cual gobernó. ¿Quién gobernó en ese entonces? En el 331 comenzó el imperio griego, antes de Cristo, el cual fue Alejandro Magno. Ahora, dice que esas 4 cabezas, ese leopardo tenía 4 cabezas. Yo quiero decirle que esas 4 cabezas representan a los 4 generales de Alejandro Magno: Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. Son 4 generales de Alejandro Magno. Pero ¿saben qué? Para nosotros poder confirmar de que ese leopardo realmente representa al imperio griego, necesitamos ir a Daniel el capítulo 8. Vayamos a Daniel el capítulo 8. Allá vamos a entender de que ese leopardo representa al imperio griego. Es decir, después de los medos y los persas continuó ¿qué? El imperio griego. Daniel 8 versículo 1. Vamos a leer del 1 hasta el 8. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Hermano Leo, ponga la imagen. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Versículo 2. Vi en visión, y sucedió cuando la vi, que yo estaba en Susán, que es la cabecera del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulaí. Versículo 3. Alcé mis ojos, dijo el profeta, alcé mis ojos y miré. He aquí que un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subía al postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, y hacía conforme a su voluntad. Entonces el profeta aquí dice que él vio un carnero. ¿Sí saben cuál es un carnero? Es este, el que está aquí el primero. Porque allá ese es un chivo, un cabro, ¿ah? ¿Cómo ustedes lo entienden? ¿O cómo lo dicen ustedes? Ese es un carnero. Entonces el profeta Daniel dice aquí en el versículo 3, dice que, el versículo 2, que él vio, alcé mis ojos, dijo él, y vi aquí que un carnero. Ahora, el versículo 4 yo quiero leerlo una vez más. Dice: vi que el carnero hería ¿dónde? Con los cuernos al poniente, dice. O sea, al poniente, al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ahora el versículo 5. Mientras yo consideraba, he aquí que un macho cabrío venía de la parte del poniente. O sea, Daniel dice: alcé mis ojos, miré un carnero, y dice que ese carnero hería ¿dónde? Hacia el poniente. Ahora, el profeta aquí ve que dice que viene un macho cabrío. ¿De dónde viene? De la parte del poniente. Es decir, de donde estaba hiriendo el carnero. Ahora, el versículo 5 dice: mientras yo consideraba, he aquí que un macho cabrío
venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió, quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora pongan atención. El profeta aquí ve un carnero, después vio un macho cabrío. Ahora está el punto clave aquí en Daniel 8, versículo 20. Leemos el versículo 20. Pongan atención aquí, porque aquí es donde nos explica. Dice: aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes ¿de quién? De Media y de Persia. ¿A quién representaba el oso? A los medos y los persas. Quiere decir que este carnero representa a los medos y los persas, es decir, es lo mismo que el oso. Ahora, versículo 21, pongan atención. Y el macho cabrío es el rey ¿de quién? De Grecia. El macho cabrío es el rey de Grecia, el cual dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Si el carnero representa a los medos y los persas y el macho cabrío representa a Grecia, quiere decir que después de los medos y los persas continuaron ¿qué? Los griegos, el imperio de Grecia. Es decir, este macho cabrío es lo mismo que Leopardo Daniel, el capítulo 7 y el versículo 6. ¿Saben que este macho cabrío venía sobre la faz de la tierra? Dice que no tocaba tierra, es decir, venía en el aire. O sea, no tocaba tierra. ¿Saben que Leopardo allá en Daniel 7:6 tiene 4 alas? O sea, una velocidad impresionante. Es decir, el imperio griego, o sea, en el apogeo de su poder, pues. Ahora, vamos a leer el versículo 21 una vez más, porque necesitamos meditar algo más aquí. Y el macho cabrío, dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Este cuerno que llevaba entre sus ojos representa a Alejandro Magno. ¿Sí ven ese cuerno que lleva entre sus ojos? Dice que ese cuerno es el rey primero. Alejandro Magno fue el primer rey del imperio. Este hombre gobernó el mundo entero en tan solo 9 años. O sea, en tan solo 9 años. Pero dice ahí que estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Quiere decir que Alejandro Magno murió a una edad muy joven, a la edad de 33 años. Por eso dice que estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue ¿qué? Quebrado. La historia relata que Alejandro Magno, después que conquistó el mundo entero, dice que reunió a su ejército, a sus generales, y se puso a beber, es decir, se embriagó. Justamente le pegó una fiebre que se murió al instante. Por eso dice que estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Entonces, Alejandro Magno murió a la edad de 33 años. Ahora, dice que cuando fue quebrado, surgieron ¿qué? 4 en su lugar. Ustedes ven este cuerno que fue quebrado, que representa a Alejandro Magno. Luego dice que surgieron ¿qué? 4 más en su lugar. Estos 4 cuernos que surgieron ahí representan a los 4 generales de Alejandro Magno: Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. Recuerdan que Daniel 7:6, el leopardo tiene ¿qué? 4 cabezas. Es lo mismo. Aunque dice que hubo conflicto entre ellos, porque ninguno ni el otro se quería someter bajo el mando del otro. ¿Por qué razón? Porque si Alejandro Magno murió, Alejandro Magno no tenía más hijos, Alejandro Magno no tenía más hermanos, entonces no hubo a quien dejarle el poder, pues. Entonces, estos 4 cuernos representan a los 4 generales de Alejandro Magno, el cual son Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. ¿Amén? Porque los veo así espantados.
Porque entonces no hay duda de que después de los medos y los persas continuaron ¿quién? Los griegos, es decir, Grecia. Ahora, vayamos a Daniel, el capítulo 7. Vamos otra vez a Daniel, el capítulo 7. Daniel 7, el versículo 7. Daniel 7, el versículo 7. Dice así: después de esto miraba yo en la visión de la noche, he aquí que la cuarta bestia, terrible y en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras ahollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella. Tenía 10 cuernos. Ok, entonces la cuarta bestia que el profeta Daniel vio es una bestia espantosa y terrible. Dice que tenía unos dientes de hierro, desmenuzaba y ahollaba las sobras con sus pies. Yo quiero decirles de que esta bestia espantosa y terrible representa al Imperio Romano. Al Imperio Romano. Roma gobernó en el año 168 a.C. y se dividió en 10 reinos hasta el año 476 después de Cristo. Ahora, yo quiero decirles que el Imperio griego gobernó del 531 al 168. Ahora, Roma comienza a gobernar en el año 168 y se divide en 10 reinos hasta el año 476 después de Cristo. Ahora, esta bestia espantosa que representa el Imperio Romano, ahora, ¿cómo nosotros podemos confirmar de que sí representa el Imperio Romano? Yo quiero decirles que cuando Jesús nació bajo el imperio de ¿quién? De Roma. ¿Quién gobernaba y quién dominaba el mundo entero en ese entonces? El Imperio Romano. Entonces no hay duda de que esa cuarta bestia espantosa representa ¿qué? Al Imperio Romano. Ahora, dice aquí que esta bestia tenía ¿cuánto? 10 cuernos. Tenía 10 cuernos. Ahora, como les decía, Roma se dividió en el año 476 después de Cristo. Se dividió en 10 reinos. Ahora, ¿cómo es que se dividió en 10 reinos? O sea, ¿de dónde surgieron esos 10? Porque Roma dominaba ¿qué? El mundo entero. Roma gobernaba, era el Imperio Romano que dominaba. Ahora, dice que le salen 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan a las 10 divisiones de Roma. Pero la pregunta es, ¿de dónde surgen esos 10? ¿Quiénes eran? Yo quiero decirles que eran las tribus bárbaras que descendieron del norte, es decir, eran tribus que vivían hacia el norte de Italia, hasta allá en las montañas, pues. Eran tribus que estaban sumisos bajo el Imperio Romano. Es decir, estaban bajo ¿qué? Bajo el dominio de Roma. O sea, esas tribus bárbaras que estaban hasta lo lejos, hacia el norte de Italia, hasta el norte, yo digo lejos hasta allá, como eran tribus pequeñas, estaban ¿qué? Bajo el dominio de Roma. Ahora, yo quiero decirles de que esas tribus fueron creciendo y creciendo y creciendo, y luego le hicieron ¿qué? Guerra al Imperio Romano. Entonces Roma se dividió en 10 reinos en el año 476 después de Cristo. O sea, se divide en 10 años, o sea, se dividió en 10 reinos por las tribus bárbaras que descendieron del norte. O sea, le hicieron guerra al Imperio Romano, entonces Roma se divide en 10 reinos. Ahora, ¿quiénes eran esas tribus? ¿Quiénes eran esas tribus? Yo quiero decirles que eran los alanos, los francos, los burgundios, los suevos, los visigodos, los sajones, los lombardos, los vándalos, los ostrogodos y los cérulos. Ahora, yo quiero decirle de que hay 7 naciones que existen hoy en día que descendieron de esas tribus. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los alanos, de ahí viene Alemania, los alemanes. Ahora,
Los francos, de ahí viene Francia, los franceses. Los burgundios, de ahí viene Suiza. Ahora, los suevos, el cual es Portugal hoy en día. Los visigodos, el cual es España, de ahí vienen los españoles. Los sajones es Inglaterra hoy en día. Ahora, los lombardos, el cual es Italia, los italianos hoy en día. Entonces hay 7 naciones que existen hoy en día que descendieron de esas tribus. Ahora, dice aquí en el versículo 8 de Daniel, el capítulo 7, leamos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía, ¿dónde? Entre ellos. Por delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno había ojo como ojo de hombre, y una boca que hablaba, ¿qué? Grandeza. Ahora, el profeta dice aquí, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. O sea, a la bestia espantosa que representa Roma, le salen 10 cuernos, se dividen en el año 476 después de Cristo. Pero dice ahí que entre ellos surge un cuerno pequeño, que tenía ojo y boca. Ahí pueden ver la imagen. Ahora, dice ahí que cuando este cuerno pequeño surgió, arrancó a 3. Arrancó a tres cuernos. Es decir, los arrancó de raíz, pues. O sea, si los arrancó de raíz. Ahora, esos 3 cuernos que fueron arrancados de raíz son los vándalos, los ostrogodos y los cérulos. Hoy no hay ninguna nación que desciende de esas tribus. Ahora, ¿pero quién es el cuerno pequeño? Dice que cuando surgió arrancó a esos 3. Yo quiero decirles que el cuerno pequeño representa al poder papal. Ese poder que surgió en el año 538, o sea, después de Cristo. En el 538 surgió este cuerno pequeño, el cual representa al poder papal. Ahora, vayamos aquí a Daniel, el capítulo 7, versículo 25, hablando de este mismo cuerno pequeño. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo aflijará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempos y en medio de un tiempo. Este cuerno pequeño que representa el poder papal que surgió en el 538 después de Cristo, dice el versículo 25, hablando de ese cuerno pequeño, que hablará palabras contra ¿quién? Contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo aflijará, es decir, iba a perseguir a los santos del Altísimo. Ahora dice aquí, y pensará en mudar ¿qué? Los tiempos y la ley. Es decir, este cuerno pequeño pensaría en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley, es decir, cambiaría la santa ley de Dios. Vamos en claro, ellos cambiaron el sábado al domingo. Así en otras palabras, no tengo tiempo para explicar porque yo explicaría todo este tema. Necesito 5 horas para explicar este tema. Entonces, dice que cambió ¿qué? La santa ley de Dios. Y fueron entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, dice el versículo de Daniel 8, versículo 12, hablando de ese mismo cuerno pequeño. Dice así, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Este cuerno pequeño dice que echó la verdad por tierra, hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, durante ese tiempo hizo lo que él quiso, cambiaron el sábado al domingo, o sea, cambió los tiempos y la ley, pensó, dice ahí, en cambiar los tiempos y la ley. Pero dice que ahí, que echó la verdad por tierra, hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué es echar la verdad por tierra? ¿Verdad? Yo quiero decirles que echar la verdad por tierra es haciendo a Jesús a un lado y poniendo sus dogmas enfrente. ¿Por qué razón? Un ejemplo les voy a dar. La Biblia dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, ¿sí o no? Ahora, este sistema
a través de, ellos dicen que el que intercede por nosotros es ¿quién? La Virgen María. O sea, para mí, eso es echar la verdad por tierra. O sea, haciendo a Jesús un lado y poniendo sus dogmas al frente. La Biblia dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, eso es echar la verdad por tierra. Y dice que fueron entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Yo quiero decirles que la palabra tiempo en profecía equivale a un año. Cuando dice aquí un tiempo, un año. 2 tiempos, 2 años. Y la mitad de un tiempo, en medio año. En otras palabras, tiempo y tiempo son 3 años. Y la mitad, dice, y en medio de un tiempo, ¿el cual qué? Son 3 años y medio. Es decir, este cuerno pequeño que representa el poder papal gobernaría tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La palabra tiempo en profecía equivale a ¿qué? Mano Leo, a un año. Entonces, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Ahora, si ustedes se ponen a analizar, el año trae 12 meses. 12 meses. Ahora, sabemos que son 3 años y medio. Okay, el año trae 12 meses. Un año 12, más 12, 24. Más otros 12, 36. Y más medio año, que son 6 meses, 42 meses. Ahora, este cuerno pequeño que representa el poder papal gobernó ¿cuánto tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo? El cual son 42 meses. Ahora, vamos a Apocalipsis el capítulo 12. Vamos a Apocalipsis el capítulo 12. Apocalipsis el capítulo 12. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 13. Apocalipsis 12, 13. Dice así: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14, pongan atención. Y le fueron dadas a la mujer 2 alas ¿qué? De águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por Dios por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ok. El cuerno pequeño gobernó tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, el cual son ¿qué? 3 años y medio, 42 meses. Ahora dice aquí que esta mujer del capítulo 12, el cual representa la iglesia verdadera. Yo quiero decirles que mujer en profecía representa iglesia. O sea, una mujer en profecía representa a una iglesia. Sabemos que la palabra de Dios dice, donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, si el marido es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de la iglesia, o sea, Jesús es el marido, la iglesia es la esposa. Entonces, mujer en profecía representa a la iglesia. Ahora dice aquí que esta mujer que representa a la iglesia, que dice que le fueron dados alas de águila y voló al desierto, dice, donde fue sustentada por Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses. Es decir, el cuerno pequeño gobernó lo mismo. Tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses. Ahora, quiere decir que ese cuerno pequeño que representa el poder papal persiguió a la iglesia verdadera. ¿Por cuánto tiempo? Por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual son 42 meses. Ahora, Apocalipsis 12:6, vamos a leer el versículo 6. 12:6 dice, Apocalipsis 12, el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten. ¿Por cuánto dice? Por 1260 días. Entonces, allá dice que la mujer huyó al desierto por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses. Ahora, si ustedes multiplican, pónganle en su teléfono o en calculadora que ustedes tienen 42 por 30. Sabemos que el mes trae 30 días. 42 por 30 da un periodo de 1260. Es decir, este cuerno pequeño que representa el poder papal persiguió la iglesia verdadera por 42 meses. En otras palabras, por 1260 días. Porque dice ahí en el versículo 6 ahora que la mujer huyó al desierto. Dice, donde fue sustentada por Dios para que ahí, ¿qué? ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días. Ahora yo quiero decirles,
de que un día en profecía equivale a un año. Ezequiel 4:6, no lo vamos a leer porque no hay tiempo, creo que el tiempo se va a ir rápido. Entonces, Ezequiel 4:6, ahí dice que un día en profecía equivale a un año. En total son 1260 años. 1260 años, lo cual gobernó este poder papal que es representado como el cuerno pequeño. Persiguió la iglesia durante 1260 años. Durante ese periodo hizo cuanto quiso, cambió la santa, y pensó en cambiar la santa ley. Y fueron entregados en su mano hasta tiempo y tiempo sin la mitad de un tiempo. Durante ese periodo persiguió, hizo cuanto quiso, dice, y prosperó. Por eso dice el libro de Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador. Ahora, yo quiero decirles de que este poder que gobernó 1260 años, durante ese tiempo que persiguió, la historia relata, y si ustedes leen el conflicto de los siglos, yo les recomiendo que lean el conflicto de los siglos. Ahí dice que los cristianos eran perseguidos. Dice que huían a las montañas de Roma. Pero dice que ellos escuchaban una voz que decía desde el cielo: serme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Imagínense, en medio de la persecución, dice que ellos escuchaban la voz del cielo, decían: serme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces, este poder, es decir, este sistema, gobernó 1260 años. Persiguió, mató a muchos cristianos, pero recibió una herida mortal. Este poder comenzó a gobernar en el 538, después de Cristo, pero recibió una herida mortal en el año 1798. Cuando Napoleón Bonaparte envió al ejército francés, es decir, Napoleón Bonaparte envió al general Berthier con el ejército francés. Llegaron a Roma, llevaron preso al Papa Pío VI y lo decapitaron en Francia. Y ahí se cumplió Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10 dice así. Vayamos a Apocalipsis 13:10, porque ya llegamos a Apocalipsis 13:10, les había dicho cuando comenzamos. Apocalipsis 13:10 dice: el que lleve en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, este poder que gobernó 1260 años, del 538 hasta el año 1798, recibiría una herida mortal. Y ahí se cumplió Apocalipsis 13:10. El que lleve en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, el pueblo de Dios tenía que esperar con fe y paciencia para que llegara a ese cumplimiento de Apocalipsis 13:10. Ahora, hay algo muy interesante. El versículo 5 de Apocalipsis 13. Leemos juntos. Dice así, 13:5. Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas, hablando de la bestia que sale del mar. Hablando de esta bestia que sale del mar. Hermano Leo, ponga la imagen. Apocalipsis 13:5 dice: y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dado potestad de actuar, ¿cuánto? 42 meses. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de entender. El versículo 5 dice: y le fue dado boca que hablaba aquí grandes cosas. Esta bestia que sale del mar. ¿El cuerno pequeño hablaba grandes cosas, sí o no? Hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios. Ahora dice aquí, mire, hablando de esta bestia de Apocalipsis 13, le fue dado ¿qué? Boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ahora, el cuerno pequeño hablaba blasfemias. Ahora dice aquí, sigue diciendo: y le fue dado ¿qué? Potestad de actuar, ¿cuánto? 42 meses. El cuerno pequeño gobernó, ¿cuánto? 42 meses. Que son tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. En otras palabras, entonces, quiere decir que esta bestia de Apocalipsis 13 es lo mismo que el cuerno pequeño. Solo porque en Apocalipsis 13 es representado como la bestia y en Daniel 7 es representado como el cuerno pequeño. Pero es el mismo poder. ¿Saben por qué razón? Porque dice aquí que dice que se le fue, dice el versículo
el versículo 5 dice que actuó por ¿cuánto? Por 42 meses. Que son ¿cuánto? 1260 años. Es el mismo periodo. Entonces, el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo poder. Ahora el versículo 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Esta bestia que representa el poder papal, sabemos que recibió una herida mortal en el año 1798. Ahora, dice aquí en el versículo 3 de Apocalipsis 13, dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vi una de sus cabezas, ¿cómo dice? Como herida de muerte. Pero su herida de muerte va a ser ¿qué? Pero su herida de muerte será ¿qué? Sanada. Por eso dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, recibe la herida mortal en 1798, pero dice ahora aquí, por eso dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte será sanada. Es decir, ese mismo poder que persiguió y mató en la Edad Media, hizo tanto lo que hizo, va a volver a agarrar fuerza en estos últimos tiempos. Es decir, va a recuperar su poder, porque la herida de muerte que recibió, dice aquí que su herida de muerte será sanada. Es decir, ese mismo poder volverá a agarrar fuerza en este último tiempo en que estamos viviendo. Ahora, ¿quién le ayude a sanar la herida? Eso es algo interesante, ¿verdad? Apocalipsis 13:11, vamos a meditar también acerca de la segunda bestia que aparece aquí. Apocalipsis 13:11, ya vamos a ir concluyendo. Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. ¿Cómo? ¿Semejante qué? A los de un cordero. Pero hablaba como un dragón. Entonces, dice aquí en Apocalipsis 13:11, dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra. La pregunta es, ¿después de qué? ¿Verdad? ¿Después de qué? Es decir, después de la primera bestia. O sea, después de esta primera bestia surge otra bestia que se subía de la tierra. Por eso dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Es decir, ¿después de qué? Después de la primera bestia. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora, la pregunta es, la primera bestia de Apocalipsis 13:1 recibe la herida mortal, ¿verdad? En 1798. Pero ahora dice aquí, luego el profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora, si la primera bestia recibe la herida de muerte en el año 1798 y luego Juan dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Es decir, la bestia que subía de la tierra es contemporánea de la primera bestia. Porque el profeta dice, después vi otra bestia. Es decir, esta bestia que sale de la tierra es contemporánea de la primera bestia. Ahora, sabemos que las primeras 4 bestias surgieron ¿de dónde? Del mar. Y surgieron entre conflicto entre ellos. Pero esta bestia dice que surge de la tierra. Es decir, surge en un lugar distinto. Por eso digo yo, la pregunta es, ¿por qué surge de la tierra? Es decir, surge en un lugar distinto, es decir, en un lugar poco habitado. O sea, es decir, si estaba surgiendo de la tierra, estaba surgiendo en un lugar donde había ¿qué? Poca habitación, o sea, donde había poca gente, o sea, estaba surgiendo. Ahora, pero la bestia de Apocalipsis 13:11 surge de la tierra, ¿verdad? Ahora la pregunta es, lo cual quiere decir que no pelea, o sea, no pelea, pues es mansita, pero surge de la tierra. Ahora,
La palabra griega, aquí yo les quiero decir, la palabra griega que se describe aquí es anabainó. Es anabainó, que quiere decir surgía de la tierra. O sea, estaba surgiendo de la tierra. Quiere decir que lo describe como el crecimiento de una planta que crecía en el año 1798. Pero la primera bestia recibe la herida mortal en 1798. Por eso el profeta dice, después vio otra bestia. Ahora, la palabra griega aquí, como les digo, es anabainó, que quiere decir subía de la tierra. Es decir, lo estaba describiendo como el crecimiento de una planta que estaba recién brotando de la tierra en el año, ¿qué? 1798. En el año 1798. Ahora, la pregunta es, ¿a qué representa esta bestia que surge de la tierra? Yo quiero decirles que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Esta bestia que surge de la tierra representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que estaba recién brotando en el año 1798. En el año 1798. Ahora dice ahí en el mismo versículo, yo creo que ustedes también están leyendo, 13:11. Esta bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de ¿qué? De un cordero. Es decir, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Yo quiero decirles que estos dos cuernos representan dos reinos. Ahora, Jesús reconoció dos reinos. Cuando leemos en Lucas capítulo 20, versículo 25, Jesús reconoció dos reinos. Jesús dijo ahí, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús reconoció dos reinos. Entonces, estos dos cuernos que esta bestia tenía, dos cuernos semejantes a los de un cordero, representan dos reinos. O sea, representan dos reinos. Ahora, sabemos que Jesús reconoció dos reinos. Ahora yo quiero decirles que en esta nación se firmó una ley, el cual es conocido como protestantismo y republicanismo. O sea, estos dos cuernos representan protestantismo y republicanismo. Entonces, por eso están en la cabeza de la misma bestia, pero están separados el uno del otro. Entonces, como les decía, estos dos cuernos representan dos reinos, porque cuernos representan reinos. Recuerdan Daniel 7, la bestia espantosa tenía 10 cuernos, Roma se dividió en 10 reinos. Entonces, esta bestia que surge de la tierra dice que tenía dos cuernos. Esos dos cuernos representan ¿qué? Protestantismo y republicanismo. Por eso aquí, en esta nación se firmó una ley, el cual es conocido como la libertad religiosa. Yo quiero decirle, porque en Europa, el cual es conocido como el mundo viejo, no había libertad religiosa. O sea, allá en Europa es conocido como el mundo viejo, allá no había libertad religiosa. Es decir, los cristianos eran perseguidos. Ahora, por eso muchos cristianos huyeron a los Estados Unidos de Norteamérica buscando ¿qué? Libertad religiosa. O sea, huyeron, eran perseguidos, huyeron a los Estados Unidos ¿cómo? Buscando ¿qué? Libertad religiosa. Porque en Europa no había libertad religiosa, por eso ellos huyeron a los Estados Unidos de Norteamérica en busca de libertad religiosa. Por eso los Estados Unidos es conocido como el Nuevo Mundo. O sea, huyeron del viejo mundo hacia el Nuevo Mundo. Ahora, esta bestia que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, terminará hablando ¿cómo? Como un dragón, dice ahí, en el versículo 11. Va a terminar hablando ¿cómo? Como un dragón. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que habla como un dragón? Es decir, a través de sus leyes. Ahora, yo quiero decirle algo. ¿Ustedes se recuerdan cuando el huracán pasó en Texas? ¿Cuántos de nosotros nos recordamos cuando el huracán pasó en Texas? ¿Se recuerdan que pasó un huracán en Texas, verdad? El año pasado. Entonces, pasó un huracán en Texas y destruyó todo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando el huracán pasó en Texas. Ahora, Donald Trump se reunió con líderes religiosos. ¿Se reunió con qué? Con líderes religiosos, y ahí está la imagen. Es decir,
Donald Trump está siendo influenciado por esos líderes religiosos. O sea, ellos se reunieron, o sea, el presidente Donald Trump se reunió con esos líderes religiosos. Ahora, el presidente Donald Trump está siendo influenciado por esos líderes religiosos. Ahora, Donald Trump firmó una ley y dijo, hay que orar por Texas. Recuerden que él firmó y dijo, hay que orar por Texas, ¿verdad? Y está bien, hay que orar por Texas. ¿Es malo orar? No, no es malo, es bueno. Unémonos en oración, oremos por Texas, es bueno orar. Pero dice que Donald Trump se reunió con esos líderes religiosos. Ahora, como les decía, orar es bueno, o sea, hay que orar. Pero Donald Trump dijo, hay que orar por Texas el domingo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué el domingo? ¿Verdad? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Que yo me había preguntado, ¿por qué el domingo? O sea, ¿por qué el domingo? Ahora, yo recuerdo que ellos se reunieron un viernes. No recuerdo exactamente la fecha, pero sí se reunieron un viernes. Un viernes se reunieron. Se reunieron un viernes para orar. Ahora, si ellos se reunieron un viernes, ¿verdad? Y Donald Trump firmó una ley y dijo, oremos por Texas. ¿Por qué? Pero ahora, como yo les decía, la pregunta es, ¿por qué es un domingo? Yo quiero decirles algo. Si alguien se enferme ahora, aquí mismo, ¿hay que esperar a orar hasta el domingo? No. ¿Por qué no orar en viernes, verdad? ¿O por qué no orar en sábado? ¿Por qué tenemos que orar hasta el domingo? Esa es la pregunta, pues. ¿Por qué el domingo tenemos que orar? Eso es lo que yo me he preguntado, ¿verdad? ¿Por qué él dijo, oremos el domingo? O sea, yo quiero decir, si alguien se enferme aquí, no hay que esperar a orar hasta el domingo, no hay que esperar 3 días. ¿Por qué no orar el viernes, el sábado, el domingo? Yo quiero decirles que eso es el hablar del dragón. ¿Cómo? A través de sus leyes. A través de sus leyes. Ahora yo quiero decirles, dice el espíritu de profecía, que muy pronto, dice ahí, eventos de los últimos días, yo estaba estudiando, muy pronto firmarán una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero yo quiero decirles que cuando se firme la ley dominical, el tiempo de gracia, dice ahí, se termina para los adventistas del séptimo día. ¡Wow! Y eso es duro, ¿verdad? Cuando yo encontré esa cita, dice, se va a firmar una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice eventos de los últimos días, búsquenlo ahí, vayan ahí a la ley dominical y ahí se los va a explicar todo. Ahora, dice el espíritu de profecía que cuando firmen la ley dominical, el tiempo de gracia se terminó para los adventistas del séptimo día, y eso es duro, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirles que preparémonos ahora. No esperemos hasta cuando llegue esa ley dominical. ¿Por qué? ¿Por qué digo ley dominical? Ellos quieren establecer una ley dominical donde todos van a misa en domingo. O sea, que la pasen con su familia y van a misa en domingo. Por eso yo preguntaba, ¿por qué en domingo? O sea que recuerden que la herida de muerte que recibió va a ser sanada. Yo quiero decirles, yo he entendido así, que cuando se firme la ley dominical, la herida de la primera bestia fue sanada por completamente. Es decir, está en el periodo del sanamiento. Firme la ley dominical, la herida mortal se sana. Se sana por completamente. Yo quiero decirles que preparémonos ahora, no cuando llegue la ley dominical, no. Nosotros como adventistas del séptimo día, preparémonos ahora. Porque cuando llegue la ley dominical y se dice en los Estados Unidos ha firmado una ley donde todos puedan ir a misa el domingo. Es decir, ellos no van a decir, por ejemplo, vamos a firmar una ley dominical. No, ya así no. Eso va a venir a través del día de la familia. En otras palabras, ellos quieren establecer un día familiar donde tú lo puedes pasar con tu familia y ir a la iglesia con tu familia. ¿Se escucha bien, sí o no? Se escucha bien, ¿verdad? Ahora es que se escuchara bien. Pero yo quiero decirles que ellos se unen no a favor de Dios, sino que en contra de los principios de Dios.
Porque Dios dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero este poder dice, estos poderes dicen que no, es el domingo. Por eso yo me preguntaba, ¿por qué es el domingo? Por eso el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente, también él beberá ¿qué? De la ira de Dios que fue vaciada ¿dónde? En el cáliz. Ahora yo quiero decirle que preparémonos ahora. Nosotros como adventistas del séptimo día, cuando llegamos a saber que la ley dominical se firmó en los Estados Unidos de Norteamérica, porque aquí se va a cumplir, el tiempo de gracia se acabó para nosotros. Si ustedes no sabían, estamos en el periodo del sellamiento. Ahora, la pregunta es, cuando firmen la ley dominical, si ya firmaron, oremos, ya es demasiado tarde. La pregunta es, ¿será que estamos adentro o estamos fuera? Sí, porque dice el Espíritu de Profecía también que muchos se van a estar reuniendo todavía y haciendo junta de la iglesia y haciendo tantos planes, ¿verdad? Que tenemos. Y no sabemos si el tiempo de la gracia ya se terminó. Por eso yo quiero decir que vivimos todos los días como que si fuera el último día. Tenemos que vivir todos los días ¿cómo? Como si fuera el último día. Ahora, cuando firmen esa ley, el tiempo de gracia se acaba por los adventistas del séptimo día, pero para la gente que guarda el domingo no. O sea, el que da el mensaje, hay un remanente que da el mensaje, es decir, Dios sella a su pueblo. Dentro de los 20 millones de adventistas que hay un remanente. Porque no todo el que dice Señor, Señor será salvo, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, dentro de ese remanente, aunque la palabra remanente se refiere a un grupo de personas, quiere decir que dentro de ese pueblo habrá un remanente que va a permanecer en pie. Por eso dice Daniel 12, versículo 1, si ustedes lo leen ahí, lo leen cuando lleguen en sus casas, que vendrá un tiempo de angustia cual nunca ha visto desde que ha existido gente. Ahora, ¿quiénes van a permanecer en ese tiempo de angustia? Apocalipsis 14, 12 dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos van a permanecer de pie ante la bestia. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿nosotros hemos averiguado si nuestra fe es como la fe de Jesús? ¿Tú has averiguado si tu fe es como la fe de Jesús? ¿Se necesita la fe de quién? De Jesús. Eso no es cualquier fe, hermano. La fe de Jesús. ¿Qué dijo Pedro cuando Jesús iba a ser entregado? Pues a que Pedro le dijo antes, le prometió, no, Señor, yo voy a morir contigo hasta la muerte. Cuando llegó la hora, los apóstoles se corrieron y quedó Jesús solo. Jesús dijo, todos me abandonaron, pero más mi Padre está conmigo. Todos huyeron. Por eso digo, averigüemos si nuestra fe es como de Jesús. Jesús no dijo, ay, ya no voy a morir por ellos. Se corrió mejor, ya no. No, Jesús no dijo eso. Para permanecer en pie necesitamos ¿qué? La fe de Jesús. O sea, la fe de Jesús, pues. Yo quiero decirle que ese remanente va a permanecer de pie en estos últimos tiempos. Así que, hermanos, preparémonos. No esperemos hasta cuando a lo último, demasiado tarde, ahora. Jesús, yo les digo que se necesita ¿qué? La fe de Jesús. Y nosotros con cualquier cosita que nos digan, hermano me dijo algo, yo no voy a venir a la iglesia. Imagínense cuando llegue eso, ¿cómo vamos a permanecer en pie? Si con tantito que nos dicen algo ya no queremos venir ya, nos desanimamos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú quieres ser parte de ese remanente? Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos ser parte de ese remanente? Entonces ponte de pie y vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes. Pero antes de orar, pónganse de pie. Antes de orar ya voy a invitar también al que nos va a dirigir el canto, ya que se vaya preparando. Vamos a orar. Y después, conforme el que va a ir cantando el canto, vamos a ir saliendo, ¿verdad? Inclinemos el rostro, así como estamos. Y si alguien desea pasar aquí al frente, pase, no tenga pena. Pase aquí al frente. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Oh Padre celestial, te pedimos, oh Señor, que tú nos unges con tu Santo Espíritu, Padre. Señor, que donde quiera que nosotros vayamos, podamos predicar tu palabra, Señor. Porque si nosotros estamos aquí, oh Padre, es por un propósito. Y el propósito, Señor, es predicar tu palabra.
Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda morar en nuestros corazones. Y así, oh Padre Celestial, podemos estar en comunión contigo, orando, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría y entendimiento de tu palabra también, Señor, para que así nosotros podamos explicar tu palabra, oh Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, guíanos con tu Santo Espíritu, y donde quiera que vayamos, oh Padre, podamos poner ejemplo, Señor. Ahora, oh Padre Celestial, tu palabra dice que habrá un remanente que permanecerá en pie en estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Tú quieres que tu pueblo esté en pie, Señor, pero necesitamos de ti, oh Padre Celestial, para poder permanecer, Señor. Tú tienes un remanente, Señor, que predicará tu palabra a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo, oh Señor. Tu palabra será esparcida en todas partes del mundo, oh Padre Celestial, para que los que están allá afuera escuchen tu palabra, Señor, y vengan hacia la verdad. Porque hay muchos, Señor, que tu palabra dice, tú dijiste, Señor, en tu palabra, que hay otras ovejas que no son de este redil, pero tú también tú los vas a traer, y habrá un rebaño y un pastor. Te pedimos, Señor, que tú nos utilices para dar tu mensaje. Sabemos, Señor, que tu palabra y tanto como el Espíritu de profecía dicen que cuando se firme esa ley, ciertamente el tiempo de gracia se termine para nosotros. Pero ayúdanos, oh Padre, a estar en pie, para poder estar en pie y predicar a las otras iglesias que están allá afuera. Cuando ellos escuchen el mensaje, tanto como a otras iglesias y mucha gente que está allá afuera, Señor, cuando ellos escuchan la verdad de que realmente tu palabra dice que hay un día que tú dejaste establecido desde la fundación del mundo. Cuando ellos escuchen, salen de ese error y puedan venir hacia la verdad, Señor. Oh Padre Celestial, llévanos con bien a nuestros hogares, y que tu Santo Espíritu puede morar en nuestros corazones, Señor. Y así, oh Padre, podamos hacer tu voluntad, oh Padre Celestial. Gracias te damos, oh Padre, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Triste viene un día, triste día.